Y la incorporación de una norma general antielusión en el Código Tributario durante la discusión de la reforma tributaria es motivo de preocupación. Esto porque, de manera general, daría mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, el que podría rechazar incluso ventajas tributarias obtenidas mediante planificaciones elusivas. Queremos conocer más detalles sobre este tema y tomamos contacto con el presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Carlos Insunza. Buen día, Carlos. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días. Carlos, puede haber preocupación por parte de quienes tienen que pagar impuestos, pero de parte de ustedes, que son aquellos encargados de cobrarlo, obviamente en representación del Estado, ¿cómo ven esta facultad antielusiva? A ver, a nosotros nos parece que el proyecto presentado por el gobierno es un conjunto de normas sólidas que viene a fortalecer la recaudación tributaria en nuestro país de acuerdo a lo comprometido por el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, y que en el ámbito del fortalecimiento institucional da señales importantes, tanto en los ámbitos que tienen que ver con las normas que van a permitir una mejor fiscalización de aquellas prácticas de evasión y elusión tributaria, como también una importante señal inicial respecto de el incremento de dotación. A nosotros nos parece que el debate que se ha generado respecto de la norma antielusión lo que devela en realidad es la preocupación de aquellos sectores que hoy día hacen uso intensivo de las debilidades que tiene nuestra normativa tributaria y que hacen un uso indebido de mecanismos de elusión y de evasión tributaria y que por tanto están atemorizados respecto de los niveles de fiscalización para un justo pago de los impuestos en nuestro país. Carlos, una cosa es que hagan uso de los mecanismos de elusión, pero hacer uso de los mecanismos de evasión es otro capítulo totalmente distinto, más allá de que éticamente puedan tener comparaciones. ¿No ha fallado el personal del Servicio de Impuestos Internos en su deber, digamos, cuando existen estos niveles de evasión? A ver, yo quisiera explicar en primer lugar que la norma antielusión tiene alcances acotados, otorga una serie de facultades al servicio para poder rechazar algunos formatos de construcción empresarial que no tengan que ver con las necesidades de negocio y que tienen como único fin el evitar el pago de impuestos. Para poner un ejemplo, una situación como la de Johnson's, que durante años estuvo en tribunales y en el ámbito administrativo intentando hacer pasar la fusión con empresas con pérdidas para evitar el pago de impuestos, no hubiera sido posible con una norma de estas características. De eso es lo que estamos hablando. Respecto del servicio, es evidente, y nosotros lo hemos venido planteando desde el año 2006, que el proceso de modernización del servicio se ha estancado durante aproximadamente 7 años. No es solo un problema del gobierno anterior, sino que una señal que ya venía del último gobierno en el que el ministro Velázquez, que hoy día plantea algunas medidas de contravención respecto a estos temas, no impulsó la modernización del servicio. Es claro que la falta de dotación y la falta de instrumentos institucionales ha tenido un efecto relevante. No es en vano que el propio director del servicio ha confirmado hace un par de semanas que la evasión del IVA en los últimos 7 años ha aumentado de un 10% a un 26%. Y eso está directamente relacionado con lo que los trabajadores y trabajadoras del servicio hemos venido planteando durante años, que es que las dotaciones hoy día son carentes, que las capacidades institucionales están debilitadas y que los procesos de modernización se detuvieron durante un periodo demasiado largo y hoy día los efectos en evasión y en elusión están a la vista. Y es por eso que nosotros hemos insistido muy fuertemente con el gobierno en que para que el proyecto de ley de reforma tributaria que hoy día se debate en el Congreso se haga realidad en recaudación, se requiere señales importantes también de fortalecimiento institucional. En ese ámbito nosotros hemos dicho que Chile necesita un servicio de impuestos internos de clase mundial y para eso hay que compararse con los países más avanzados. En ese marco, si uno se compara respecto de los niveles de dotación que tienen las administraciones tributarias de los países de la OCDE, el incremento de 500 funcionarios que hoy día anuncia el proyecto de ley es un muy importante paso inicial, sin embargo es insuficiente. Para llegar a niveles comparables a los países desarrollados, se requiere avanzar en dotaciones que avancen por lo menos en 1.000 o 1.500 funcionarios adicionales a los que plantea el proyecto de ley. Para ustedes, ven con buenos ojos, entonces, por lo que veo, esta reforma, a pesar de que Libertad de Desarrollo, por ejemplo, han señalado de que esto tiene ciertos detalles que podrían ser complejos, como por ejemplo, y lo digo textualmente, lo dijo Natalia González, que es directora del Programa Legislativo Constitucional de Libertad de Desarrollo, que señala, por ejemplo, que esto es complejo porque el Servicio de Impuestos Internos podría ser juez y parte en estos procesos, señalando que no existiría la opción de presentar recursos de reclamación, por ejemplo, en ese sentido. Ustedes ven, tienen una mirada bastante distinta en ese sentido. ¿Cómo ve esta otra postura también respecto a la discusión? A ver,
Lo primero es que me sorprende mucho una declaración de ese tipo y varias otras que han aparecido en el debate en estos días, que son bastante exageradas y que están fuera de lugar respecto de lo que el propio proyecto de ley presenta. Todas las normas que están incorporadas hoy día en el proyecto de ley dicen con toda claridad que los instrumentos que se otorgan al Servicio de Impuestos Internos tienen como mecanismos de reclamación, en primer lugar, evidentemente, los mecanismos de reclamación administrativa, pero también los tribunales tributarios y aduaneros y encadena, por tanto, el Poder Judicial. Aquí es la Judicatura la que se va a terminar pronunciando respecto de la aplicación y aplicabilidad de las normas tributarias que hoy día se están debatiendo en el Parlamento. Lo segundo es que las posturas que han aparecido en estos últimos días, particularmente del gran empresariado y de algunos sectores de la derecha de nuestro país, a nosotros nos parece que lo que muestran es una representación fiel de los sectores que representan, que son los sectores que hoy día se van a ver principalmente afectados por las normas que están puestas en la legislación que está en discusión en el Congreso. Estas normas apuntan a cerrar brechas de elusión principalmente. Si uno revisa el informe financiero del proyecto de ley, se va a dar cuenta muy rápidamente de que si lo contrasta con el informe de gasto tributario, que es el informe que anualmente se presenta al Congreso en conjunto con el presupuesto nacional y que muestra lo que el Estado deja de percibir por efecto de franquicias y exenciones, este proyecto de ley lo que viene a hacer principalmente es a cerrar franquicias y exenciones en el ámbito de la postergación de impuestos por un lado, en el ámbito de franquicias que diversos organismos internacionales, incluyendo la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, han planteado que ya no tienen sentido en el nivel de desarrollo que tiene nuestro país y por tanto vamos avanzando hacia un nivel de carga tributaria que va a ser más justo. Chile hoy día tiene un nivel de carga tributaria que está en el rango del 20%. Si uno se compara con los países de la OCDE que están en el rango del 33%, estamos muy lejos. Este proyecto de ley incrementa ese nivel de recaudación y particularmente el de carga solo en 2,5%. Vamos a seguir muy lejos. Sin embargo, es un avance muy importante en la equidad de los impuestos. Hoy día, lo que el fisco del Estado de Chile realiza es principalmente financiado en más de un 50% a través del IVA, que es el impuesto que pagamos todos los chilenos y chilenas por vía del consumo, y en el ámbito del impuesto a la renta principalmente por los trabajadores dependientes. La carga tributaria sobre los altos ingresos de nuestro país hoy día son absolutamente débiles y eso es lo que viene a corregir este proyecto de ley. Bueno, nosotros queremos agradecer entonces este contacto. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Buenos días.